pizarrita que tengo. A ver. Voy a empezar a grabar desde ahora. Recording in progress. Y bueno, ya está grabando. Ahí está. Está bien. Bueno, nos habíamos quedado... Sí, todavía no eso. Ya, está bien. Nos habíamos quedado en este ejercicio, que era un circuito de RC, era de práctica, que resolvimos solamente hasta la parte del voltaje, que era estos 8 por ahí a la menos 2T. Y esto de la energía almacenada, no lo hicimos, dije que iba a hacerlo luego. Se lo subiré en una pequeña hoja, como dar resultado, pero en realidad sale esta fórmula, que es multiplicar un medio por el resultado que hemos sacado, ¿no? En un tiempo igual a 0. Haciéndolo rápido, a ver, sería tal vez usted inicialmente va a ser igual a un medio por la capacitancia que nos dio un sexto y por voltaje del capacitor inicialmente al cuadrado. El voltaje inicial sería 8, ¿no? Al cuadrado. ¿Cuánto le da eso? Le tiene que salir esto acá. Sí, sale 5.3333. Y sale 5.33 julios, ¿no? Eso anótalo porque anterior no hicimos, nos faltó esto aquí. Erale. Bueno, ya está, entonces ya no debo nada. Ahora vamos a empezar con los circuitos RL sin fuente. Bien. En este caso, esta página nos habla de los circuitos RL sin fuente, donde prácticamente tenemos una resistencia R, ¿de acuerdo? Y una inductancia L, ¿ya? La deducción que partió básicamente de la ley de tensión de Kirchhoff. La tensión en un lazo cerrado va a ser siempre igual a 0. Entonces suma las tensiones de las dos componentes que consuman energía, que sería la inductancia y la resistencia, ¿no? Por eso el consumo igual a 0. Entonces, partiendo de esas ecuaciones, se toma en claro lo siguiente. Algo interesante de los circuitos RL es la parte de la inductancia. Como van a notar el anterior problema de los circuitos RC, la respuesta de los circuitos RC siempre era en base al voltaje. Esto debido a que cambios abruptos, ¿a qué me refiero con cambios abruptos? Que en el circuito tenga, digamos, una serie de interruptores que se abren, se cierran dependiendo la condición del ejercicio. ¿Ya? Se abre, se cierra, digamos, en un tiempo, en este caso aquí igual a 0, aquí un tiempo igual a 5 segundos. Se abre, se cierra. Ante esos cambios, el condensador que permanece, se podría decir, constante, que está en el circuito aún, su voltaje no va a cambiar, va a ser el mismo. ¿Ya? El voltaje antes de esos cambios abruptos, cuando esto se abre y cuando esto se cierra. Es por eso que la respuesta siempre está en base al voltaje para el circuito RC. Lo mismo pasa para los circuitos RL. ¿Ya? Básicamente la corriente eléctrica que pasa a través de esa inductancia se mantiene constante. O algo más resumido, en un tiempo menor a 0 y un tiempo mayor a 0. Para la condición de la corriente inicial. ¿Sí? Luego aquí hace reemplazo prácticamente, ¿no?, de las fórmulas. Se toma en cuenta lo siguiente, la anterior garantía, donde les había comentado a ustedes que en los circuitos, en la capacitancia al menos,
para que exista una corriente eléctrica en una capacitancia, la corriente tenía que estar en función del tiempo, ¿no es cierto? Que era básicamente C por la derivada de voltaje con respecto al tiempo. Ahora, lo mismo pasaría, pero para la inductancia. Solo que para la inductancia sería el voltaje. Para que exista voltaje en la inductancia, básicamente la corriente de ese inductor tiene que variar con respecto al tiempo. ¿Está bien? ¿Hasta alguna duda hasta ahí? Todo claro. Está bien. Entonces, en base a lo que está de color azul, lo que hace aquí esto básicamente reemplaza, ¿no es cierto?, este voltaje de la inductancia. Lo reemplaza acá. Por eso está esos diferenciales. Voltaje de una resistencia, sabe por ley de Ohm, es resistencia por la corriente. Y si se dan cuenta en esta deducción, la corriente que circula a través de este circuito RL, como están en serie, es la misma. Entonces la corriente que circula aquí es esta misma de acá. No solamente que una es con su diferencial, la otra es su componente. Y bueno, aparte de ahí, básicamente deduce, resuelve la ecuación diferencial que ya se planteó. Y es como resultado esto, que la corriente en función del tiempo va a ser igual a la corriente inicial por L a menos T sobre tau. Lo mismo, de hace rato. Y de igual manera se deduce el voltaje para la resistencia y la potencia para la resistencia, ¿no? Bien. Igual aquí el tema de la energía consumida. Ya no voy a entrar tanto en detalle. Ya luego aquí explica cuando se lo analiza un tiempo muy prolongado, donde básicamente ya esto básicamente va a terminar siendo cero, ¿no? Próximo a cero. Se reduce bastante. Las claves para hacer estos circuitos RL son las mismas que el anterior ejercicio que va a estar en el video que le voy a subir en un momento, donde primeramente calculamos la corriente inicial. Básicamente esto es un tiempo menor a cero, al igual que los circuitos RC, que era voltaje inicial. En este caso aquí va a ser corriente inicial del inductor. Y un tiempo mayor a cero, se calcula siempre el tau en ambos casos. En un tiempo menor a cero, el voltaje inicial del capacitor o bien la corriente del inductor. ¿De acuerdo? Ya está por acá. Ahí está. Y un tiempo menor a cero. Y un tiempo mayor a cero, el tau, para ambos casos. Y aquí explica el ejercicio. Aquí explica el ejercicio. Ya hay una condición de una fuente dependiente que vamos a ver ahora. Vamos a hacer un problema de práctica y luego vamos a hacer el modelo de examen que les preguntó el anterior semestre. ¿Les parece? Sí. Sí, auxiliar. Sí. Ya, bueno. Entonces voy a empezar a hacer mi pizarrita. ¿Dónde está? Pizarra. Microsoft Edge. Bien. Uy, no me gusta. Ya, está bien. Voy a copiar el ejercicio en este lado de acá. Ya. Básicamente tenemos una inductancia de 2 henrios. Ya. Tenemos una resistencia. Tenemos otra resistencia
tenemos una fuente. ¿Alguien podría decirme qué clase de fuente es esta? Dependiente. Dependiente de tensión. Dependiente de Y si le digo que es independiente, ¿qué dicen? Dependiente. ¿No es independiente? ¿Seguro? Si lo demuestro ahorita. A ver. No, es dependiente, es el rombito. Un clásico. Ya bueno. Esos jóvenes no duden de lo que saben. Cáenla, pero cáenla bien. Perdón. Ahí está. Bien, esta clase de ejercicios, ¿qué nos plantea ahora? Simplemente dibujé todo el circuito. Y aquí nos dice, halle la corriente I, el enunciado de la corriente I, y el voltaje Vx. ¿Está bien? Nos dice que la corriente inicial básicamente son 2 amperios. ¿Está bien? Y no tenemos nada más que eso. ¿De acuerdo? Está aquí. Está. Siempre olvido cuánto está en los circuitos RL. Ya está bien. Listo, nada más necesito. Ya. Estos circuitos RL, primeramente identificamos, ¿no? Es un circuito RL, sí, porque tiene una sola inductancia y tiene varias resistencias. Correcto. Entonces se identifica como un circuito RL con esas condiciones que les acabo de plantear. Ahora, ¿es un circuito RL con fuente o sin fuente? Esa es una pregunta un poco más. Sin fuente, independiente. Exacto. Es un circuito RL sin fuente dependiente. Entonces hay que poner sin fuente o SF, ¿no? Ya. Entonces, para este ejercicio, primeramente lo que hacemos es analizarlo en un tiempo menor a 0 y en un tiempo mayor a 0, en caso de que los interruptores, ¿no? O en caso de que estén a un tiempo actuando esas condiciones. Pero como les he comentado anteriormente, en el tiempo menor a 0 se calcula en las corrientes, bueno, en los circuitos RL, como estamos haciendo ahora, se calcula la corriente del inductor inicialmente y en el tiempo mayor a 0 se calcula el tau. ¿Ya? En este caso, como nos ya está dando el dato de que la corriente inicial es 2 amperios, ya no se hace el dibujo de un esquema de un circuito acá. Directamente se pasan a esto acá. ¿Ya? Para estos casos, pero son muy pocos. Entonces, la corriente inicial son 12 amperios, que ya es un dato. ¿Está bien? Y bueno, procedemos a resolver. ¿Qué es lo que nos falta ahora? El tau, o mejor dicho, la respuesta, la corriente del inductor en función del tiempo, es igual a la corriente inicial del inductor por E a la menos T sobre tau, ¿no? Sí. Entonces, en este ejercicio tenemos ya la corriente inicial del inductor, que ya es un dato, y nos faltaría tau. Entonces, para resolverlo, para resolver esta primera duda que es acá, necesitamos el tau. ¿Cómo calculamos el tau? Bueno, ustedes me dirán, el tau básicamente es la inductancia sobre una resistencia, ¿no? En este caso sería la inductancia, la única, que son 2 henrios. Pero la resistencia no sabemos cuánto es. Hay varias resistencias.
Podríamos hacer una serie de reducciones aplicando serie paralelo, pero tengo la dificultad de que aquí tengo una fuente dependiente que me lo impide. Para estos casos, ¿qué se debe hacer? Thevenin, hay que ponerle una fuente de prueba. Ok. ¿Dónde coloco la fuente de prueba? Por el inductor. No, sí, por el inductor. Ya. Bien. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Voy a borrarlo aquí a la izquierda para que no se me. Ya estoy. Ahora, les pregunto algo capcioso. La fuente de Thevenin la coloco. Vamos a hacer el voltaje ya, para que se entienda. Aquí va a ser más y menos. Y aquí va a ser menos y más. Todos saben que pueden poner fuentes de prueba de 1 voltio, 2 voltios, cualquier cantidad de voltaje. Al final da lo mismo. En este caso va a ser 1 voltio para ambos casos. Ahora quiero que me digan, ¿cuál de estos dos fuentes coloco? ¿De la izquierda o de la derecha? El de la izquierda por el B sub X, por su polaridad. O sea, por el tema de que aquí en el lado izquierdo de este inductor baja la corriente y la corriente va de más de positivo a negativo, ¿no es cierto? Bien, entonces esa es la respuesta. Vamos a usar este lado acá, el lado izquierdo. Esto lo hago por el tema de que no es solamente poner la fuente de prueba por ponerla, ¿no? Tienen que saber el por qué y en qué sentido. Ya eso ya es subaxis de circuitos 1 ya. Bueno, entonces para no hacerlo tan extenso, voy a empezar a borrar esto de aquí, los 2 Henry, y voy a colocar una fuente de voltaje, ¿no? Respetando esa polaridad. Voy a poner otro color para que se note bien. Positivo y negativo 1 voltio. Esto es el voltaje de prueba. Está bien. Ahora, el voltaje de Thevenin aquí va a ser igual. No, perdón. La R de Thevenin. Aquí va a ser igual. Al voltaje de prueba sobre la corriente que circula. Voltaje de prueba sobre la corriente. Voy a ponerlo así mayúscula. Ahora, el voltaje de prueba está bien, digamos, ¿no? Es 1 voltio. Eso nadie tiene problema. Ahora, esta corriente, ¿en qué sentido tiene que ir la corriente I que estoy aquí poniendo en mayúscula? ¿Arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque la está saliendo de la fuente de voltaje, de la polaridad, de positivo. ¿Cómo? O sea, cuando es menos más tiene que salir está saliendo la corriente de esa fuente 1 voltio. Ahora, dilo con un poco más de palabras técnicas y propiedades, digamos. Por el B sub X, por la polaridad, tiene que cumplir. El más o menos del resistor del 1 ohmio. Ya. Bien. Está bien. Otra manera de decirlo es lo siguiente, ¿no? Ustedes saben cuáles son los elementos pasivos, ¿no? Y los elementos activos. ¿Saben? ¿Recuerdan? ¿Han leído un poco de eso en circuitos 1?
jóvenes? No, ¿Quién fue auxiliar de circuito 1? no había auxiliar. No había auxiliar. Había uno, pero era clase particular. Los Debería activos haber. son las fuentes mayormente y los pasivos son la resistencia. No es que no avanzamos la verdad mucho tampoco con el ingeniero, solamente resistencia y fuente. No avanzamos siquiera capacitores. Los pasivos creo que son los inductores, los capacitores y los resistores. Pucha. Qué desastre. Qué feo que no le hayan dado tanta información. Aunque igual no lo daban cuando yo estaba en esa materia. Esto es recurriendo al libro un poco. Aquí, para que sea un poquito más interesante, ya que supongo que de aquí va a salir o el próximo semestre, el próximo ya antes de esta materia. Los elementos pasivos los denomina los elementos que consumen energía eléctrica. En este caso son resistencia, son capacitores y los inductores comúnmente. Y también en un caso más adelante vamos a ver los llamados impedancia. Impedancia, reactancia, inductancia, bueno, hasta inductancia, ¿no? Entonces los elementos pasivos, como estos tres, esta resistencia, esta capacitancia y esta inductancia, la corriente que circula a través de estos elementos pasivos siempre va a determinar positivo al negativo. Positivo, negativo. Positivo y negativo. Por eso la corriente eléctrica que circula en estos elementos van de izquierda a derecha, respetando esa polaridad. ¿Ya? Entonces, elementos pasivos son aquellos que consumen energía eléctrica. Consumen energía eléctrica al circuito. ¿Ya? Y los elementos activos son los que suministran esa energía al circuito eléctrico. ¿Cuáles son esos elementos? Son las fuentes de voltaje, ¿no es cierto? Con esa polaridad. Y las corrientes eléctricas. Fuente de corriente, ¿no? Estos elementos que suministran energía al circuito son los elementos activos, ¿no? Y su circulación de corriente básicamente es de terminal negativo a terminal positivo. ¿Ya? Y aquí ya está el sentido de la corriente, ¿no? Entonces, yo al poner esta fuente de prueba, ¿no es cierto?, de un voltio es un elemento activo, entonces la corriente que circula en este elemento activo sería del terminal negativo al terminal positivo. Vamos a ponerle aquí una I prima. ¿Ya? Entonces, reemplazando todo esto sería la I prima, ¿no? ¿Se entendió? Sí, Bueno. Está bien. Ahora, ¿cómo calculamos esa corriente prima? por malla. Sí, está bien, por mallas. En este caso vamos a poner aquí una corriente de malla ISO-K para que no se confunda el sentido. Y una corriente de malla ISO-V. Ambas en sentido horario. ¿Ya? Entonces, ¿dónde lo puedo dibujar? Acá arriba lo voy a hacerlo yo. Este asesor entiende. Acá. Entonces vamos a analizar la malla. Primero analicemos la malla número 1, la I sub A. Ustedes saben que por ley de mallas, para analizar la malla I sub A,
Básicamente esto es una sumatoria de todas las corrientes alrededor del circuito. Va a ser igual a toda la sumatoria de todas las fuentes en el sentido que sale. ¿Ya? Entonces para la malla y sub A. Haciéndolo rápido sería algo como 3 y sub A menos 2 y sub B, ¿no es cierto? Igual a menos 2 voltaje X más 1 voltio. ¿Y voltaje qué va a ser igual? Voltaje X va a ser igual a, en este caso sería 1 por I sub A. Eso reemplazándolo, ¿no? Y que nos quedaría lo como, si esto va a ser 1, 5 I sub A. sería 5 I sub A. Rayos. Menos 2 I sub B, ¿no? Igual a 1. Esta sería la primera ecuación. Ya. Ahora para la segunda ecuación sería lo como Menos 2 I sub B. I sub A. ya, Más 8 I sub B. Igual a 2B sub X. está bien. Entonces al final te terminaría como ¿qué cosa? Menos 4 I sub A. Entonces hacer las dos ecuaciones con dos incógnitas para que el sistema tenga solución, ¿no? Aquí está la segunda ecuación. Ahora ustedes, como tienen calculadora, pueden poner estas dos ecuaciones y dictarme el resultado. La corriente I sub A es igual a 1/4. Ok, vamos a seguir, lo anoto. Un cuarto de amperio y la I sub B 1/8. 1 sobre 8. Amperios. Entonces, repasando todo esto, básicamente quedaría 1 sobre 1/4, ¿no? Que sería al final 4 ohmios. La R equivalente, ¿no? ¿Cierto? ¿Alguna consulta hasta ahí, chicos? Jóvenes, señoritas. Todo claro, auxiliar. Bien, entonces dense cuenta que tenemos la R equivalente, entonces reemplazamos, ¿no? Tau va a ser igual a la inductancia sobre la resistencia equivalente a la resistencia de Thevenin. La inductancia era 2 Henry, ¿no? Sobre 4 ohmios. Y esto nos da prácticamente 1 medio. Segundo.
Ahora, repasamos todo eso en la fórmula que nos da como resultado final. La corriente inicial era 12 por E a la menos T sobre tau, que sería básicamente un medio, ¿no? Entonces, haciendo extremos y haciendo medios, esto va a quedar como resultado 12E a la menos 2T amperios. Que es uno de los resultados que nos pidieron calcular al principio del ejercicio. Bien. Ahora comprobemos resultado. Y aquí está. Fíjense. 12E a la menos 2T. ¿Será lo mismo? Sí, Sí. ¿Alguna consulta hasta ahí, chicos? Todo claro. Claro. si no hubiera una fuente dependiente, sería todo lo normal, ¿no? Con paralelo, serio o delta o estrella. Si no hubiera esta fuente dependiente, sería el 6 y el 2 en paralelo. Lo que queda de eso en serie con la de un ohmio y acabaría. Ah, listo, gracias. ¿Qué decía sobre la ley Mayon joven? Es que lo hice directo. Aquí sumé 1 y aquí sumé 2, ¿no? Y ya serían 1 más 2 serían 3 veces IA. Menos 2 veces y super, porque aquí está compartiendo esta rama, la malla izquierda y la malla derecha. Sí, aquí dice 6 más 2 serían 8 y como está la I sub 2 compartida del otro lado, entonces por eso es negativo ya. En el sentido horario que les di para la malla IB. Ok. Entonces era el primer paso, ¿no? I sub A. Bien. Pero fíjense algo interesante de todo esto. Antes que lo volvamos a... Vamos a hacerlo de este lado, ya que no quiero estar escribiendo 2 veces. Bien. Vamos a hacerlo aquí al lado izquierdo. ¿Se ve, no? ¿Se pueden ver ambas pantallas? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Aquí fíjense, el resultado nos dio 12E a la menos 2T. Entonces, ese resultado es respecto a esta corriente I que está ahí solita, ¿no es cierto? O sea, es la corriente que circula a través de la inductancia. Pero a mí me está pidiendo básicamente el voltaje ahora, ¿no es cierto? Que está acá, en este lado derecho. Entonces, fíjense, esta corriente, si yo la traslado aquí y acá, está en sentido contrario, ¿no es cierto?, esta polaridad que me está pidiendo. Entonces sería básicamente esta Bx final va a terminar siendo igual a menos la corriente I por la resistencia de 1. Entonces aquí sería igual a menos 12 por E a la menos 2T, ¿correcto? Voltio. Sí, para que cambie el sentido de la corriente. Y nos da básicamente el mismo resultado, ¿no es cierto? ¿Hay alguna duda hasta ahí, jóvenes? Se ha cortado ahorita los primeros 45 minutos. No, todo. Pause. Ya, lo voy a pausar, lo voy a quitar y voy a mandar otro enlace para el próximo ejercicio. Listo, ¿Y si auxiliar. tuviera la corriente del otro lado, auxiliar? Uy, en el siguiente te respondo.
con fuente a los circuitos RL para hacer ese ejercicio, ya que estábamos ahí, ¿no? Entonces, el resumen de todo este capítulo, respuesta escalón de un circuito RL, básicamente son RLs con fuente. ¿Está bien? Wow. Entonces, ¿qué es lo que cambia aquí? Fíjense que por favor, muteen sus micrófonos. ¿Qué es lo que cambia acá? Aquí el gráfico explica que aquí se logró poner un elemento llamado un interruptor, ¿ya? Que básicamente que un tiempo inicial, un tiempo cero, un tiempo donde ocurra ese cambio abrupto, el elemento, como hace la inductancia, pues, se energiza por una fuente de corriente continua, sea de voltaje o sea de una corriente, o sea una fuente de corriente, ya. Y aquí en esta parte de acá también se plantea lo mismo, ya. Se plantea básicamente lo mismo, solamente que aquí está la función U sub t. Ya. Esto, por si acaso, los ejercicios que tengan esta clase de nomenclatura, la U, un t más 1, o básicamente un t, entre paréntesis, menos t, más 2, o yo qué sé, digamos, U, entre paréntesis, t, menos 5. Eso lo vamos a ver en la próxima ayudantía, que puede ser el lunes, que va a ser que explicar cómo es que se interpreta esto, que seguramente ya lo han visto, ¿no? ¿O todavía? Sí, ya lo vi. El ingeniero ya lo explicó, pero a la rápida. ¿Y se Pero más o entendió? menos, más como un escalón que da. En un tiempo menor a 0 el valor es 0 y en tiempo mayor a 0 es 1. Así creo que. ¿Y se entendió? Nada. Nada. Bien, entonces todo. Bien, entonces esto vamos a hacer el día lunes ya. Bien, vamos a aplicar el lunes estas funciones UDT. Vamos a explicar el circuito RC con fuente que vamos a hacer hoy día. Y vamos a hacer otro ejercicio más. Pero esto lo dejo para el día lunes. Así que quien se lo perdió, ni modo. Ya bueno. Entonces introduce todo esto. Como es un circuito RL, este es su título. Hemos dicho que la corriente es un circuito RL. Ahora aquí hay algo muy interesante que quizá el ingeniero no les explico. Es acerca de estos, el positivo y el negativo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir todo eso? Es un tiempo menor a 0. Básicamente lo que vayamos a ver de ahora en adelante para circuitos de primer y segundo orden, se lo pone generalmente como este es un índice negativo, porque está en la parte izquierda del número 0, ¿no? Y para un tiempo mayor a 0 se lo pone sufijo, corriente, también en este caso si fuera inductancia, positivo. Ya si fuera el caso de un circuito RC, sería voltaje, ¿no es cierto? Negativo. Y que voltaje positivo es lo único que varía. Es otra forma de decir mayor a 0 o menor a 0. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consulta? Todo claro. Ya estoy. Entonces, en base a esa deducción que él hace sobre el circuito, básicamente suma respuesta, ¿no es cierto? Suma la respuesta transitoria, que es básicamente la descarga exponencial del elemento, sea un inductor o sea un capacitor, y se suma la respuesta de estado estable, que es básicamente una línea, ¿no es cierto? Entonces, el conjunto de la sumatoria de ambas dos por superposición da como resultado la corriente final, ¿no es cierto?
la corriente total. Y lo que hace es, le resumo esta parte. Corriente en el tiempo infinito, corriente inicial y el tau. Entonces son esas tres incógnitas que tenemos para resolver, porque aquí está corriente infinito, corriente inicial, de nuevo al infinito y el tau. Entonces calculamos esos tres elementos y tenemos básicamente el resultado. Y aquí lo dice el libro, ¿no? Estos los pasos, los procedimientos. ¿Ve? En corriente inicial se calcula la corriente en tiempo inicial, se calcula la corriente inductor. En un tiempo, bueno, vamos a hacerlo a mi manera. Para el primero sería en un tiempo mayor a 0 o menor a 0. Para un tiempo menor a 0. Se calcula la corriente inicial. Y para la corriente inductor final sería un tiempo mayor a 0. Mayor a 0. Y para la constante tau. Tiempo mayor a 0. Sí, esa. Ya. Entonces, recapitulando todo esto, en un tiempo menor a 0 solamente se calcula la corriente inicial. En este caso, para los circuitos RL, ¿no es cierto? Con fuente. Se calcula la corriente inicial en tiempo menor a 0, en tiempo mayor a 0 se calcula la corriente infinito. Y en un tiempo de mayor a 0 se calcula el tau, que básicamente sería calcular la R equivalente o la R de Tevin, ¿no? Porque solamente hay una inductancia. ¿Se dieron cuenta que aquí en esta parte del libro, en esta franjita de color ploma, hay pequeñas figuritas? No. No. No, primera vez que lo veo. Ahora sí, primera vez. Ahora sí. turbio. Bien, recién lo di cuenta. Mensajes subliminales. Súbalo a Facebook, va a ser viral, auxiliar. Mensajes subliminales. Chichorte dice por ahí solamente abajito. Es un mensaje de Pitágoras. Bien. Entonces, prácticamente esto es una explicación no tan muchas palabras, pocos argumentos y al final todo esto. Bien. Entonces solamente lo que necesitaba explicarles ahora para circuitos RL con fuente. ¿Qué necesitas? Son esos tres datos. ¿Qué condiciones? Son estas tres. Van a arreglar dos, ¿no? Menor a 0, mayor a 0. Y lo que falta aquí es siempre dibujar el circuito en ambas condiciones para visualizarlo de una manera mejor. Ahora vamos a hacer el modelo de examen. ¿Dónde está mi pizarra? Aquí está. Ya. Fíjense. Primero tenemos aquí una fuente de más menos 15 voltios. Vamos a disculpar, está muy delgado mi lapicero. Ah. $15 voltios. Ya. Luego está conectada una resistencia de 6 ohmios. ¿Está bien? Luego hay otra resistencia de 3 ohmios.
y luego básicamente que hay inductancia, ¿no? De aproximadamente 4 henries. O sea que en circuito 1 no vieron ese pequeño párrafo de esa imagen chiquitita de trasfondo. No, el ingeniero, él solo Es ponía con diapositivas de su PowerPoint. Ese Juan. ¿Qué será, no? Y repitió el mismo modelo de examen 2 semestres seguidos. Fue chévere. Bien. Rico. Rico. Ya bueno. Entonces aquí sería 2 ohmios y aquí sería está el interruptor, ¿no? Sí. Ah, sí. No están compartiendo pantalla. Se prohibió tu pantalla, me parece. Uy. Ahora, Ahora recién. Ahora sí. gracias. Sí. Ahí está. Bien, ya está dibujado el circuito. Dice básicamente las preguntas de Chicho Ortiz que son... Ya, primero dice la pregunta, leámosla. Encuentre el B sub 0 para el tiempo mayor que 0. ¿Mi perrito? ¿Mi perrito? Ah. Vale. No es. Micrófono. Ay, perdón. Ya, fíjense. Tenemos este circuito que nos dice encuentre el B sub 0 para un tiempo mayor a 0, de la siguiente figura. ¿Ya? Aquí le da la guía para resolver el ejercicio. Dibuja el esquema del interruptor menor que 0, mayor que 0, y aplique fórmulas y finalmente calcule la caída de tensión en voltaje 0. ¿Está bien? No dice mucho. Lo único que yo necesito básicamente es la fórmula que hace rato les planteé, que sería corriente en función del tiempo. El inductor va a ser igual a la corriente infinito. ¿Qué más? Más corchete, la corriente inicial, menos la corriente infinito, cerramos corchete, E elevado a la menos tiempo sobre tau. Gracias. Sinceramente nunca me terminé de aprender esta fórmula. Y el tau tampoco. Tau L sobre R. Sí, El capítulo 7, ejercicio 64. Gracias, joven. 64, ¿no? ¿Qué edición? Sí, 64. Ya veremos esto. Entonces, fíjense, ¿qué yo les recomendaba antes a ustedes? Era identificar el circuito. Entonces se trata de un circuito R. Se trata de un circuito RL con fuente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un tiempo mayor a 0, cuando el interruptor actúe, sigue la inductancia de 4 henry conectada a la fuente de 15 voltios. Entonces, lo que hacemos ahora es lo siguiente, es dibujar el circuito en ambos, en esos dos tiempos. Es un tiempo menor a 0. Bien. Aquí el interruptor me dice que hay un tiempo igual a 0, el interruptor se va a abrir, ¿no es cierto? O sea que un tiempo menor a 0, eso estaba cerrado. ¿Correcto?
Entonces, bien. Entonces voy a dibujar el circuito que sería más menos, que todo estaría cerrado. Aquí está esta mallita que me impide este paso. Y aquí está resistencia. Hecho. Quisiera tener una pizarra. Ya. 4 henrios, 6 ohmios. $15, 3 ohmios. 2 ohmios. Bien, ya tenemos el circuito, ¿no es cierto? En un tiempo poner a cero, ¿alguien recuerda qué eran las condiciones que teníamos que calcular? La corriente y sub cero. La corriente inicial que circula a través de esta de esta inductancia, ¿no es cierto? Fíjense que ahora en esta parte no me están dando el sentido de la corriente. No me están dando la polaridad. Y sinceramente no sé qué ponerle. Entonces, para estos casos, mayormente lo que hace el libro cuando está el elemento así, de arriba hacia abajo, pone positivo arriba, negativo abajo. O cuando está echado, positivo a la izquierda, negativo a la derecha. Mayormente, pero ya veremos, ¿no? Entonces aquí sería positivo y negativo. Ya. Entonces, nos fijamos y básicamente el circuito en tipo de manera cero, esta inductancia está conectado a esta fuente de 15. Ahora les pregunto, ¿qué le pasa a la inductancia cuando está conectada a una fuente de corriente directa? Se va a cargar. No. Se cortocircuita, ¿no? Ah, sí, se cortocircuita. En una fuente de corriente directa, el inductor básicamente se cortocircuita, ¿no? Mientras que el inductor cierra el circuito. Entonces, para no hacerlo tan extenso, se entiende entonces que este de 4 henrios se va a cortocircuitar. Entonces voy a poner aquí, voy a borrar todo esto, voy a borrar todo esto y voy a poner solamente la línea azul que ahí se cortocircuitó, ¿no es cierto? Y 1. Entonces, yo puse hace rato positivo y negativo, entonces por aquí estaba la corriente del inductor inicial, en ese sentido, ¿no? Entonces tengo que calcular una malla que me dé ese mismo sentido que hace un momento leí, ¿no es cierto? Que sería aquí una malla I sub 1 en sentido horario, una malla I sub 2 en sentido horario y una malla I3 en sentido horario. Y planteo, básicamente la corriente I sub L inicialmente, o sea, un tiempo menor a 0, va a ser igual a la corriente de malla 3. Entonces lo que va a hacer es resolver el circuito y calcular la corriente de malla 3 y reemplazarla, ¿no? Para tener la I sub 0. ¿Has tenido una consulta, chico? Solo para tener en cuenta, cuando en el examen no nos dé un sentido de la polaridad, siempre tomamos generalmente el de más menos, ¿cierto? Sí. Gracias. Generalmente se pone eso. Igual fíjense en los ejercicios que a veces están en el solucionario, ejercicios que no están así, digamos, está ahí el inductor
Y en la parte del solucionario al final le pone como que aquí estaba la corriente hacia abajo. Entonces ya se me va a suponer que estaba aquí más y menos. Entonces, véanlo, ahí lo van a comprobar. Bien. Entonces vamos a resolver esta malla. Voy a hacer aquí un poco más chico. Ya. La malla I sub 1. ¿Qué está pasando? A ver, díctame. 9 I sub 1 menos 3 I sub 3 igual a 15. Ya, ¿qué más? Nada más. Para la segunda ecuación. La ecuación sería 2 I sub 1, no, sino 2 I sub 2 menos 2 I sub 3. Y para la malla 3. Menos 3 y 1. Menos 2 y 2. Más 2 y 3. Entonces tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Aquí está la primera. Aquí está la segunda. Y aquí está la tercera. ¿Le podría decirme el resultado, por favor? Si es tan amable. La corriente 1 es igual a 0. La corriente 2 menos 5 amperes. Y la corriente 3 menos 5 amperes. La corriente 1 es igual a 0 amperes. Y la corriente 3 es igual a menos 5 amperes. Ya. Entonces sale el resultado, ¿no? Entonces la corriente inicial va a ser igual a menos 5. Más 5 y 3 no sería ahí, en la ecuación 3. ¿Esto? Más abajo, en la ecuación 3. Bueno, hagámoslo conmigo. Yo solamente copié, ni siquiera me fijo. Sería aquí la primera ecuación, 9 y 1 menos 3 y 3. Está bien, eso, igual a 15. Y sub 2 básicamente es más 2 y 2 menos 2 y 3. Está bien. Y la tercera sería 3 y 2 serían 5 y 3. ¿Qué pasa acá? Sería 5 I sub 3. ¿Qué pasó aquí, jóvenes? Ya. De nuevo, por favor. La corriente I sub 1, 5 medio, 5 sobre 2 amperes. Ya. Todo tiene ese valor, 5 medio. Las tres corrientes. Entonces todo sale en 5 medio. Sí. Está bien. Ahora entonces, esto sería básicamente 5 medios, ¿no? Ya. Está bien.
Ahora, ¿qué hacemos? Como ya tenemos la corriente inicial que nos dio 5 medios, procedemos a dibujar el circuito de un tiempo mayor a 0, ¿no? Para un tiempo mayor a 0, ¿cómo quedaría el circuito? Básicamente quedaría lo mismo, solo que este interruptor se abrió en tiempo mayor a 0, entonces quedarían estos 3 elementos, que serían 2 mallas nada más. Sería algo así, ¿no? Una malla de 15 voltios. La resistencia de 6 ohmios. No me da mucho espacio. Creo que la próxima vez voy a hacer horizontal esta hoja. Voy a hacerla vertical. ¿Ya? La fuente, la resistencia. Hasta hay una consulta, jóvenes, de respecto a estos ejercicios, mientras voy escribiendo el circuito equivalente ahora. Consulta con un tema, lo que sea. En sí, para un tiempo menor a 0, solo tenemos que hallar lo que es la corriente I sub 0 que se está cargando al inductor, ¿no ve? Auxiliar, para el tiempo menor a 0. Sí. Ah, listo. Vamos a ver más adelante para el tema número 8, circuitos de segundo orden. No me gusta mucho ese capítulo por el tema de que cómo está distribuido. ¿A qué me refiero? Está un poco... empieza siempre con un punto, o sea, con el capítulo número 8. Hay un tema llamado circuitos generales, si mal no recuerdo, creo que es el capítulo o el índice 8.10. Ahí lo puede ver si gusta en su tiempo libre. Y está muy al fondo del libro, en el capítulo 8. Pero debería ser eso lo primero que debería explicar. Porque esa temática, esos circuitos generales, básicamente te ayuda a resolver cualquier circuito. Usted sabe ese subtítulo y puede resolver cualquier circuito RLC en serie paralela y lo demás. Pero el tema es que es muy largo y no aportaría mucho para el día del examen, ¿no? Pero en vez de aprenderse tantos circuitos, tantos subíndices, tantos formularios, simplemente aprende ese y ya lo tiene servido el ejercicio que les toque. Si lo saben hacer, claro, ¿no? Si no, es ponerse la soga al cuello. Bien, básicamente el circuito quedaría así, ¿no? En un tiempo mayor a 0. El interruptor de abajo se salió, ya no está en su lugar. El cable está totalmente a la deriva. Todo esto se eliminó. Y quedaron estas 2 mallas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, este elemento que es la inductancia de 4 Henrios está conectado a esta fuente, entonces nuevamente aquí está en cortocircuito, ¿no? Y de nuevo sería positivo, negativo. Respetamos siempre lo que estaba aquí. Está la corriente. Y bien, procedemos a resolver este circuito. Lo vamos a hacer en la siguiente Zoom porque me queda minutos mientras yo voy a escribir lo que tengo que escribir.
por favor se conecten al siguiente enlace para terminar. Listo, auxiliar. Entonces, dibujo aquí el circuito con la malla I1 en sentido horario y la malla I2 en sentido horario. ¿Estoy? Ahora planteo las ecuaciones lo más rápido que pueda para así tener tiempo para a ver si es que no da para resolver el ejercicio más rápido, no plantearlo. Este caso sería básicamente 9 I1 menos 3 I2 va a ser igual a 15 voltios, ¿no es cierto? La I2 va a ser igual a menos 3 I1 más 5 I2, ¿no es cierto? Igual a 0. ¿Hasta alguna consulta, chicos? Todo claro. Ya, entonces están planteadas todas las ecuaciones por forma y cada resultado. ...25/12 amperios en la corriente I1 y la corriente I2, 5/4 amperios. Está bien. Ahora fíjense, en un tiempo mayor a 0, este es el sentido de la corriente del inductor, ¿no es cierto?, que hemos optado de más y menos, pero también va a ser esta la corriente infinita. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente la corriente infinita vendría a ser la corriente de malla 2, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, la corriente infinito va a ser igual a la corriente de malla 2, positiva porque va en el mismo sentido, y va a ser igual a 5/4 de amperio. ¿Está bien? Sí. Bien. Ahora, ¿qué nos falta, chicos, chicas? Reemplazarlo en la fórmula. Nos falta el La resistencia. Falta calcular el tau, que nos falta también la resistencia equivalente para calcular el tau, ¿no? Entonces, de vuelta, empezamos a dibujar el mismo gráfico, pero para el tau. Ahora, fíjense qué es lo interesante de todo esto. Vamos a copiar el mismo gráfico que está aquí arriba, porque ya tenemos planteado. Aquí, fíjense, está la fuente de 15. La resistencia de 6 ohmios. La otra resistencia de 3 ohmios. ¿Alguno hasta ya han pensado qué es lo que va a hacer después de acabar la carrera? Trabajar albañil. Comer hamburguesa. ¿Mm? Puede ser. Vamos a jugarlo. Postularse para decana. Ser ministro. Buscar al que no quiso pasar la tarea. Bueno, muchas cosas pasan. Bien. Empecemos todo esto.
Ahora, para calcular el tau, ¿qué procede? Fíjense que esto es un poco interesante debido a que ya tenemos el circuito dibujado de esta manera, ya con el tiempo mayor a 0 y el interruptor abierto. Procedemos a plantear lo siguiente. ¿Qué se necesita para calcular la resistencia de Thevenin? ¿Alguien recuerda un poco de la teoría? En tales casos no teníamos, ¿no es cierto?, la fuente en un tiempo mayor a 0. Ahora la tenemos. ¿Qué va con ella? Lo cortocircuitamos. ¿Ah, sí? No sé si lo hacíamos en Thevenin. Se cortocircuitan. Así se hace en Thevenin para hallar la equivalencia de Thevenin, la fuente para hallar resistor. Ya. Creo que primero hay que hacer desaparecer la bobina, porque no se puede sacar resistencia. Otra, Gabriela. Ah, era yo. Qué raro. Bien. Es correcto. Para calcular la resistencia de Thevenin, debemos desactivar todas las fuentes independientes al mismo tiempo. ¿Cómo se desactiva? Una fuente de voltaje, básicamente, para desactivarla, se cortocircuita. Pero, ¿por qué se hace eso? Digamos, aquí vale 1 voltio, digamos. Y para anular esa fuente, ¿cómo puedo yo cambiar ese valor de 1 voltio a 0 voltios? Que eso es anularlo, ¿no es cierto? Entonces, para volver este voltio a 0 voltios, se cortocircuita, entonces se pone 0 voltios, ¿no es cierto? Eso, un resumen. Y para las fuentes de corriente, cuando veamos más adelante los ejercicios, ¿qué pasa? Aquí está la fuente, bien, digamos de 5 amperios. Pero para desactivarla, ¿cómo se desactiva una fuente de corriente? ¿Cómo hago que sea 0? Sus terminales se abren. Sí, 0 terminales. Entonces aquí circulación de corriente aquí podría ser ya 0 amperios. ¿Está bien? Ahora vamos a borrar esto. Entonces vamos a activar la fuente de voltaje, que sería 15 voltios, ¿no? Que se eliminaría y quedaría prácticamente cortocircuitada. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué procede? ¿Qué más falta para hacer todo este circuito? Para resolverlo. Porque fíjense que yo tengo que resolver este circuito a partir de este elemento llamado inductor. O sea, calcular una resistencia equivalente en esos terminales. En este caso vamos a poner aquí un terminal A y aquí un terminal B. Aquí es positivo y aquí es negativo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo reducimos este circuito a un circuito equivalente de resistencia? Se puede hacer así. ¿Paralelo? 6 y 3 y luego serie. No, paralelo. Se hace paralelo a estos dos, que sería una, vamos a la RA, ¿no es cierto? Que básicamente va a ser, como son dos elementos, sería 6 por 4. 6 por 3. 6 más 3. Ya. Entonces me queda básicamente el circuito así, ¿no? El R sub A
junto con esta inductancia y esta resistencia por este lado. Aquí sería 2 ohmios, que son los 4 henrios, ¿no? Entonces al final la resistencia equivalente o la resistencia de Thevenin, aquí va a ser igual. A 4 ohmios. Va a ser igual a R sub A sumado 2, que sería 4 ohmios. Ya. Entonces, planteándolo de otra forma, el tau va a ser igual a L sobre R, que sería aquí L, ¿cuánto sale? 4. 4 dividido 4, eso da 1, ¿no es cierto? Va a ser un segundo. Sí, con T mayor a 0. Igual pudieron haber hecho una fuente de prueba, ¿no es cierto? Colocar aquí una fuente de prueba de más, menos, 1 volt, hacer lo que les comenté hace rato, igual tiene que dar lo mismo. Pero como aquí está más corto hacer esto, lo hicimos. Quien quiere comprobar este método lo hace y igual le va a salir este resultado. ¿Ya? Entonces recapitulamos, el resultado final tendría que ser la corriente en el inductor en función del tiempo va a ser igual a corriente infinito, que sería 5 cuartos. Como le dije, no me acuerdo la fórmula. Más corchete. La corriente inicial, ¿cuánto dio? Creo que fue 5 medios, ¿no? Sí, 5 medios. Menos la corriente infinita. Menos 5 cuartos por E a la menos T sobre tau, que sería 1 nomás, ¿no? Ahora, ¿cuánto sale 5 medios menos 5 cuartos? Sale 5 cuartos. Más 5 cuartos positivo, ¿no? Sí. A la menos T nomás, porque ya se sobreentiende el 1. Entonces fíjense que esto es el resultado, ¿no es cierto? La corriente del inductor en función del tiempo va a ser igual a, pues ahora como 5 cuartos también, solamente así está en el libro. 1 más E a la menos T. Lo más probable es que esté así en el solucionario del ejercicio que vaya a hacer. ¿Sí? Entonces, el resultado sale 5 cuartos, paréntesis, 1 más E elevado a la menos T, amperio. Pero la pregunta es, ¿qué me dice? ¿Me dice calcular eso? No. Lo que me dice en realidad es calcular el voltaje. Entonces, ¿qué hacemos ahora, chicos? Aquí está, ¿no es cierto? Bien, para no escribir todo de nuevo, voy aquí a borrar las ciertas partes que no vienen al caso. Y ustedes me van comentando qué dudas tienen hasta ahorita. ¿Se está entendiendo todo lo que se está explicando? ¿Hay algo más que quieran que vuelva a mencionar? Era más o menos voltaje cero.
El voltaje es resistencia. Ya. Pero lo único que yo puedo hacer ahorita para calcular ese voltaje requiere de un elemento que no va a cambiar en ningún momento después de que el circuito accione esa apertura o cierre del interruptor. Entonces, para yo calcular este elemento, este voltaje, esta resistencia o cualquier elemento que esté aquí, debo necesariamente calcular primeramente los elementos de la inductancia, que son la corriente, o el elemento de la capacitancia, que va a ser el voltaje, ¿no es cierto? El B sub 0 se lo calcula en un tiempo mayor a 0, ¿no, auxiliar? Depende del caso. A veces te preguntan en un tiempo menor a 0 o mayor a 0. Si fuera mayor a 0, es lo que vamos a hacer ahorita. Si fuera menor a 0, prácticamente esto sería en cortocircuito. Se cierra y se calcula por ley de Maya, voltaje por corriente, todo esto ya. Ahí terminaría. Pero como no es el caso, vamos a hacerlo por el tiempo mayor a 0. Ya habrá tiempo para eso, así que no se preocupe. Entonces, en tiempo mayor a 0, esto estaba así, ¿no? Sí. Ya, aquí estaba la inductancia con su respectiva corriente y L en función del tiempo. Esta, por si acaso, es otra gráfica más. ¿Ya? Ahora, comienza. Voltaje. Fíjense. Ahora aquí es donde va el sentido verdadero. Fíjense que aquí está positivo y negativo, ¿no es cierto? Al principio yo les decía, pueden plantear esto como, disculpen las palabras, como le dé la gana, positivo o negativo, pero si hago esto, en base a esa respuesta, tengo que respetar para calcular este elemento que me está pidiendo. Entonces, aquí ya tengo positivo y negativo, la corriente va bajando, ¿no es cierto? Baja, baja, baja aquí la corriente y el del inductor, que es la única variable que tenemos que nos puede servir para calcular, porque hay muchas incógnitas aquí. Este es el único resultado que podemos tener ahorita. Entonces, como esa corriente va bajando en ese sentido, sube, entonces, ¿qué será positivo? Negativo. ¿Cierto? De igual forma, acá este elemento que está acá, que es voltaje inicial. Y aquí es donde aplicamos nosotros la ley de tensión de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de voltaje de un circuito cerrado va a ser igual a 0. Entonces partimos por este punto aquí, damos en sentido horario y terminamos en ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos, sería paso para arriba, baja, entra positivo, será negativo, sería menos el voltaje del inductor. ¿Está bien? En un tiempo t, por lo menos. Entra positivo, será negativo, menos el voltaje de la de 2 ohmios. Entra negativo, sale positivo, más el voltaje inicial. En función del tiempo, ¿no? Todo eso igual a 0. ¿Hasta ahí una consulta, chicos? Todo claro. Entonces procedemos a despejar lo que nos falta, ¿no? Sería voltaje sub 0 va a ser igual al voltaje del inductor en función del tiempo sumado al voltaje de 2 ohmios, ¿no? Bien. Vamos a hacer aquí abajo. Voy a seguir borrando todo esto. Como todo está grabado, así que no pasa nada, ¿no? ¿Alguien podría decirme, por favor, qué es lo que vamos a hacer ahorita?
Sí, vamos a hallar la tensión del inductor en función del tiempo, que es igual a la inductancia por la derivada del tiempo, de la corriente en función del tiempo. Y el voltaje de 2 ohmios lo hacemos por ohmio. La ley de Ohm. Bien, muy bien. Lo más sencillo, voltaje de 2 ohmios. Por ley de Ohm, ustedes saben que el voltaje va a ser igual a la corriente multiplicado por la resistencia. En nuestro caso va a ser, fíjense esta resistencia, la corriente que circula a través de esa resistencia es la corriente L, ¿no es cierto? Que está en serie, porque esta es la misma rama. Entonces va a ser multiplicar esos, sería esta la corriente del inductor en función del tiempo, por 2 ohmios. ¿Y esto cuánto nos da resultado? ¿Cuánto es I sub L? Lo que calculamos hace rato era 5 cuartos, ¿no es cierto? Era todo esto. Cinco cuartos por 1 más e elevado a la t negativo. Ahora por 2. 5 medios sería. Entonces el resultado del voltaje de 2 ohmios está acá. Y este señor de acá, el voltaje de la inductancia, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al inductor por la derivada de la corriente en función del tiempo. La corriente va a ser la derivada de la corriente I sub L del inductor. Ya me está fallando mi mouse. Un momento. Estaba estudiando aparte, ¿no? Más o menos. Claro, cuando te lo plantean de una forma, es bastante práctico. Bien, entonces la derivada de esta función, que básicamente era esto, ¿no? Todo estar ahí. ¿Cuánto será su derivada? Menos 5 cuartos por e a la menos 2t. No, a la elevada a la menos t. ¿5 cuartos? ¿Qué más? Menos 5 cuartos e elevado a la menos t. Menos 5 cuartos e elevado a la menos t. Sí. Constante por función, la constante se mantiene, la interno se deriva, esto sería 0 y esto se derivó. Entonces bajo el signo negativo, multiplica por esto. Está bien. Solo que quiera poner el signo negativo como te acuerdo porque a veces no se ve. Ahí está. Sobreentendido. Reemplazando este elemento acá sería que voltaje del inductor en el tiempo va a ser igual a la inductancia. ¿Cuánto valía? 4, ¿no? Sería 4 multiplicado por menos 5 cuartos y a la menos t va a ser igual a, aquí se simplifica, ¿no? Sería menos 5 al final. Rayos.
respuestas. ¿Sí? Sí. Entonces reemplazamos, ¿no? Aquí se define una serie de voltaje inicial sub 0, ¿no? El serie de voltaje es esa resistencia de 2 ohms, que es el voltaje sub 0. Nada que ver con la voltaje de condensador. Voy a ponerle aquí, por si acaso, 3 ohms para que no se confunda después de aumentar el video. De esa resistencia. Va a ser igual al voltaje inductor, que sería menos 5. Menos 5 e a la menos t más voltaje de 2 ohmios sería 5 medio. Uno más e elevado a la menos t. Y bien, ese es el resultado. Se puede reducir aún más, ¿no? Que sería prácticamente, a ver, pongan menos 5 más 5 medio, ¿cuánto da? Menos 5 medio. Entonces aquí va a ser igual a 5 medio. Menos 5 medio, ¿no? Sí. Y bien, esa es la respuesta. ¿Pueden corroborar que sale eso? Hay una parte que le ha pelado en esta simple suma. ¿No? No creo. Ni yo. Bien, entonces esa sería la respuesta de este circuito. Esa es la respuesta al final. ¿Hay alguna consulta respecto a eso? ¿Algún comentario que quieran realizar? ¿Podría explicarlo, porfa, Auxi, la parte donde está la sumatoria de voltaje? Por favor. Ok. Bien, me encontré una situación donde ya tenía el resultado de la corriente de la inductancia que está aquí. Y el problema me plantea que tengo que calcular el voltaje de esta resistencia de 3 ohmios. Entonces, para estos casos donde tengo involucrado estos elementos, como ser la inductancia, la capacitancia, generalmente recurro a esta fórmula, que son la ley de tensión de Kirchhoff o a veces la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Por qué hago esto? Lo hago debido a este elemento que está acá, a esta función que me tiene ese exponente y con respecto al tiempo. Generalmente en haciendo mallas o haciendo cualquier ecuación que ustedes conocen, ¿no es cierto? Una malla aquí, malla acá, no me impide, o sea, me impide esta inductancia realizar este procedimiento. Entonces recurro a las leyes de Kirchhoff, que son las básicas, de cuáles salieron esos métodos de malla, de rama, tensión, los nodos salían de estos dos, de este aquí y este acá. Entonces recurro a la ley básica de la ley de tensión de Kirchhoff porque aquí me está pidiendo voltaje, donde dice que la sumatoria de voltaje de un circuito cerrado, por ejemplo,
este lado aquí es un circuito cerrado y este aquí es un circuito cerrado. Entonces, no hago el lado izquierdo porque no tengo tantos valores que conozco. Por ejemplo, aquí tengo una incógnita, no sé cuánto sea su voltaje de acá del 6 ohmios. Aquí tengo este dato, pero aquí tengo otra incógnita. Tendría una ecuación con dos incógnitas, así que no me serviría. En cambio, este lado aquí, tengo el lado derecho, tengo este valor acá, que lo puedo calcular que va a ser el voltaje del inductor, aplicando esta ecuación de acá. Ya les mostré hace rato. ¿Ya? Y tengo también voltaje de este 2 ohmios debido a que por ley de Ohm la corriente es la misma que circula por esa variable. Entonces tengo dos valores que puedo calcular y ahora son incógnitas. Entonces hago la ley de extensión de Kirchhoff en este nodo de aquí, o puede ser abajo, no importa, la cosa es que termina ahí. Hago sentido horario, por ese caso este con lo que sale, el sentido de la terminal con la que sale del elemento, sea pasivo o activo. Entonces bajando, entra positivo, sale negativo, por eso puse menos voltaje. Recorrer el circuito, aquí fíjense como la corriente hizo que él está bajando y luego aquí está subiendo. Entonces como aquí está subiendo, para no meterle un negativo para adelante y para no chipar, entonces aquí le puse menos obedeciendo ese sentido de la corriente. Sigo con mi recorrido, paso por esa resistencia, entra positivo, será negativo, pongo menos voltaje de 2 ohmios. Ahí está. Por fin llego al elemento que quiero. Llego, entra negativo, pero sale positivo, termina, pongo más. Entonces despejo voltaje sub 0 y me pongo a calcular estos dos valores que están por ahí, ¿no? Entonces, ahí abajo del nodo que utilizó, o sea, el nodo donde empieza termina igual ahí, ¿no? Sí. Donde empieza se toma todos los voltajes de ese circuito cerrado hasta llegar al mismo punto. Sí. Nodo. Listo. Gracias, Auxi. Ok. ¿Otra consulta más? Es la que está encerrado de color azul. Pero todo ese fue el procedimiento que ustedes deben realizar para calcular eso. Obviamente es más corto, puede ser más corto si lo hacen así directo. Solo que se demoró bastante por el tema de la explicación, ¿no? De que todo se debe entender por qué se hace, y ahí esos pasos van a ver lo que va a ser todo muy mecánico. Y al final le va a dar el resultado correcto que está aquí. ¿Alguna otra consulta? Sí, buenas noches. Buenas noches. Lo del ejercicio sí me quedó claro, pero yo tenía una consulta más sobre el examen en la parte del simulador. ¿Usted tiene algún tipo de idea cómo nos puede simular o cómo sería una pregunta que nos pueda dar? Porque no lo entendí siquiera, nos dio ese simulador de los amplificadores y ni siquiera creo que el ingeniero lo supo utilizar, que entre todos estábamos ahí con la aplicación sin saber qué hacer. Recording stopped. Ya, entonces todo a partir de ahora es off record. Pues la verdad no tengo idea qué les voy a preguntar. No tengo ni la más mínima idea. Quería conversar con él para decirle que pregunte, digamos así, lo normal ya en otro parcial, que pregunte simuladores porque no va a alcanzar el tiempo y va a ser para pelarle a todos al gajo. A ver con estos días, a ver qué me comenta y qué me dice. Como les decía, la única forma de plantearles que no haya ejercicio con simuladores, que todo se organice de una forma
digan, ¿no?, que no están en las posibilidades de dar un examen debido a la cobertura y debido también pues a otros factores que puede ser, digamos, la falta de tiempo en la implementación de un simulador y su puesta en marcha. Sobre la carta, ¿usted lo va a hacer auxiliar para